Hola chicos, hoy dentro del bloque del diédrico vamos a ver otro tipo de construcciones que se llaman las intersecciones. ¿Qué son las intersecciones? Bueno, pues las intersecciones es cogemos dos elementos geométricos y vemos qué puntos tienen en común, es decir, dónde se corta el uno al otro. Os he escrito aquí que tenemos básicamente tres tipos de intersecciones, porque vamos a trabajar con rectas y con planos. En primer lugar, tenemos el más sencillo, que es intersecciones entre dos rectas. Si estos dos bolígrafos fueran una recta R y una recta S, la intersección entre dos rectas es justo donde se cortan ambas. Ese punto de ahí será el punto de intersección entre dos rectas. Es decir, entre recta y recta, la intersección va a ser un punto. Por otro lado, podemos tener intersección entre varios planos. Lo más sencillo es ver, bueno, pues dos planos, ya el propio sistema diédrico, los planos de referencia vertical y horizontal, están intersecando. ¿Dónde intersecaban? Aquí, en la línea de tierra. Pero los planos pueden ser los que sean, ¿no? Si son así, más tendidos, pues ambos planos siempre van a intersecar en una recta, ¿no? En la que se cortan ambos. Es importante saber que es lo mismo hablar de intersección entre dos planos a la recta de puntos que tienen en común los dos planos, porque al final un plano alfa, que puede ser este, y un plano beta comparten unos puntos ambos planos. Esos puntos son los de la recta de intersección. Siempre la intersección entre dos planos va a ser una recta. Pues aquí tenemos el segundo tipo, ¿no? Intersección plano-plano, que va a ser una recta. Y por último, nos queda la intersección entre una recta y un plano, que podría ser este. Imaginaos que el plano está así, por ejemplo, y la recta viene así. Pues la recta pincha al plano y saldría por aquí. La intersección que queda, ¿qué es? Pues un punto, ¿no? Cuando yo tengo una recta que pincha al plano justo en este punto, ¿no? El único punto que comparten el plano y la recta sería este de aquí. Por lo tanto, la intersección entre una recta y un plano nos va a dar un punto, va a ser un punto. Bien, eso es una pequeña introducción. Me gustaría empezar primero con la intersección recta-recta. Y recordamos algo que ya sabéis, pero lo recordamos muy rápidamente. Las rectas, básicamente, si yo tengo dos rectas, nos las podemos encontrar en el espacio de tres maneras. La primera, que no es muy común, pero que podría ser, es si esto es una recta R y esto es una recta S, que compartieran el mismo espacio, es decir, que estuviera la una como dentro de la otra, ¿no? Están exactamente en la misma posición y dirección y todo. Claro, ¿cuál sería la intersección? Los puntos que comparten, que es lo mismo, ¿no? Las dos rectas, pues la misma recta, ¿no? Si una recta es la misma que la otra, realmente están intersecando en todo su recorrido, por lo tanto la intersección sería la propia recta. Lo hago en diédrico, este primer ejemplo, que sería tan sencillo como decir que una recta R, R2, R1 y una recta S, que la voy a hacer en azul, fijaos, coincide, ¿no? La recta S estaría, si están coincidiendo, sería idéntica a S2 y esto sería idéntico a S1. Me preguntan ¿cuál es la intersección entre esas rectas? Pues la propia recta, ¿no? Todos los puntos coinciden, por lo tanto, la intersección, que siempre vamos a llamar con I minúscula, cuando se trata de una recta sería I2 y esto de aquí sería idéntico a I1. Es un ejemplo un poco raro, pero bueno, pudiera ser, ¿no? Si la recta R y la recta S están en la misma posición, pues la intersección también está en la misma posición, intersecan en todos sus puntos. ¿Cuál es el segundo caso que se podría dar? Pues el de las que ya conocemos, rectas que se cruzan. Es decir, esto por ejemplo es R2, R1 y por ejemplo esto es S2 y no sé, esto de aquí es S1. ¿Vale? Son dos rectas, pero estas dos rectas realmente no tienen ningún punto en común. Porque el único punto en común que pudiera ser es este, y cuando compruebo la proyección vertical en la proyección horizontal veo que no coinciden, ¿no? Aquí, entonces, al final no puedo encontrar ningún punto
que compartan ambas rectas. Estas rectas son de este estilo, ¿vale? Esta recta es infinita hacia allá, esta recta es infinita hacia allá, y veis que nunca se van a cortar entre ellas. Por lo tanto, tampoco van a generar un plano entre ellas, nunca. Entonces, si yo os digo cuál es la intersección entre estas dos rectas, que es lo mismo que entre estas dos rectas, la solución es fácil, no tiene. No existe intersección. ¿Vale? Y luego, por último, está el caso más común, que realmente me piden la intersección entre dos rectas que se cortan. Las dos rectas que se cortan, pasa una cortando a la otra. Entonces sí que tienen un punto de intersección, que sería este de aquí de en medio, ¿no? Un punto de intersección. Y dos rectas que se cortan, además, para que lo sepáis, van a generar siempre, lógicamente, tienen que estar en el mismo plano. Por lo tanto, van a pertenecer a un único plano. Pues vamos a ver cómo sería esto. Para que dos rectas se corten, recordamos que si tengo aquí R2 y R1, y yo tengo por aquí, por ejemplo, S2, lo que tiene que suceder es que este punto de la intersección de las proyecciones verticales tiene que coincidir con el punto de intersección S1 de las proyecciones horizontales. Estas dos rectas son así, y siempre se cortan. Si me dan estas dos rectas y me dicen cuál es el punto de intersección entre ambas rectas, es tan fácil como decir que el punto de intersección es I sub 2, I mayúscula, ya que es un punto. Cuando hacemos rectas siempre en minúsculas, cuando hacemos puntos en mayúsculas, y esto de aquí será I sub 1. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto es donde se cortan las proyecciones horizontales, tiene que ser la proyección horizontal del punto, y las verticales, proyección vertical del punto. Este punto de aquí sería la intersección entre esas dos rectas que se cortan, que siempre intersecan en un único punto. Vale, pues es tan sencillo, la intersección entre rectas es tan sencillo como esto. ¿Cómo me podrían preguntar esto? ¿Qué tipo de ejercicios me podrían salir en relación a esto? Pues por ejemplo, son ejercicios muy sencillos, pero por ejemplo, imaginaos que me dan una recta, la que sea, R2, R1, ¿vale? Y me dicen dibujar una recta que corte a esta que me dan y que corte además a ella en una cota de más 10. Bueno, pues entonces yo sé que las cotas siempre las vamos a ver reflejadas aquí en el plano vertical porque es la distancia respecto al plano horizontal. Por lo tanto, lo que haré es medir 10 milímetros en este caso, ¿no? Y yo sé que la altura a la que tiene que cortar la recta es a esta altura, es decir, la otra recta que me están pidiendo, una recta S, va a tener que cortar aquí a esta. Por lo tanto, la proyección vertical de esta recta, lógicamente, pasará por aquí, y las proyecciones horizontales son infinitas, pero ¿qué tiene que pasar? Que se corte ahí, ¿vale? Porque si no serían rectas que se cruzan, no que se cortan. Si se cortan, pues por una de ellas pudiera ser, por ejemplo, esta, S1. Esto es una recta que corta a la recta R a una cota de 10 milímetros. Pues ese es un ejemplo. Otro ejemplo es que me den, como ya hemos visto, las dos rectas y me digan cuál es el punto de intersección entre ambas. Y luego pudiera haber ejercicios con rectas un poco más peculiares. Por ejemplo, una recta que pudiera ser esta, R2, R1. ¿Qué tipo de recta es esta? Es una recta de punta, ¿no? Que sale del plano vertical como así, hacia afuera, ¿no? Y luego me dan, por ejemplo, una recta que es así, S2, S1. Y me dicen cuál es el punto de intersección entre ambas rectas. Bueno, pues es muy sencillo, ¿no? Si os imagináis una recta que viene así y la otra, la proyección vertical, está viendo aquí, ¿dónde se están cortando? Aquí. Esto sería I2 y I1 en el punto donde se cortan también las dos proyecciones horizontales. Aquí, I1. Lógicamente los puntos siempre tienen que estar, las proyecciones de los puntos siempre, obligatoriamente, tienen que estar alineadas.
Así que bueno, esto sería otro ejercicio y así cientos, pero realmente la intersección entre recta y recta es así de sencilla. Primero comprobar que se trata de dos rectas que se cortan para que tenga intersección y luego ver dónde las dos proyecciones, la proyección vertical y la proyección horizontal, se cortan. Hasta aquí es todo lo que deberíais saber sobre intersecciones entre rectas.